Bueno, entonces para esta noche tenemos el Salmo 6. En particular es un salmo de oración que queda bien para este tiempo que tenemos. Es un salmo donde el salmista, que es el rey David, ora al Señor eh, por el pecado que había cometido. Con corazón arrepentido se vuelve a Dios en medio de la aflicción que está pasando en este momento. Este es un salmo, es un ejemplo de las súplicas que debemos elevar a Dios. Algo que debemos notar en este salmo es que David está yendo al Padre Celestial, no está yendo a hombres o a dioses de esa época. Él reconoce y sabe quién es el único Dios que puede rescatarlo, el único y verdadero que puede ayudarle en medio de la prueba. Es así como en el versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. En este caso, David está buscando al Padre, como hacíamos nosotros de niños, que buscábamos a nuestros padres cuando teníamos alguna dificultad o buscábamos ayuda, aún así sabiendo que podríamos tener alguna consecuencia, alguna corrección. David sabe eso, sabe que merece la ira de Dios, pero aún así necesita su auxilio. Así deberíamos hacer nosotros cuando enfrentemos dificultades. Aún sabiendo que merecemos la condenación, deberíamos buscar a Dios en su auxilio. Es importante recalcar que si pasamos por la disciplina del Señor a causa de nuestro pecado, aún así podemos clamar arrepentidos al Señor, quien nos perdonará y nos sanará. Es así también como el salmista, como David en el versículo 2, dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En esta parte donde dice porque mis huesos se estremecen, nos da a entender que David está pasando una situación verdaderamente difícil, que incluso sus huesos se estremecen. Es una experiencia o una circunstancia tan grande que todo su ser, hasta sus huesos se estremecen. Y algo para observar aquí es que él no se está quejando, él no está refunfuñando contra el Señor, sino está pidiendo misericordia. David está muy turbado y está pasando una prueba que ha traído mucha aflicción a su vida. Esta enfermedad ha traído su pecado a su memoria y reconoce que la salvación solo viene de Dios. Hermanos y amigos, al presentarnos ante Dios, el argumento más poderoso que podemos usar es nuestra necesidad, nuestras lágrimas, nuestra miseria, nuestra impotencia y nuestra confianza en Él. Si vamos arrepentidos y humillados ante Dios, Él abrirá la puerta y nos dará todas las cosas que con Él están. Como también vemos en el versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Como vemos, David, además de un dolor físico, también está experimentando un dolor en su alma a causa de su pecado. Se encontraba en una situación bastante difícil y estaba cansado, por lo que se pregunta hasta cuándo tendrá una respuesta, hasta cuándo el Señor le auxiliará. Una vez más mostrándose necesitado y humilde delante del único que podía socorrerle. Como dice el versículo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quiere decir? Sabiendo y confiando que vendrá el tiempo donde el Señor enjugará toda lágrima y todo llanto y dolor. Dios conoce el tiempo conveniente para nuestra humillación, pero también para nuestra exaltación. Así dice en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Cuando estamos en situaciones de aflicción, busquemos al Señor, busquémosle con humildad, busquemos el rostro de Dios, porque la salvación y la misericordia solamente pertenecen a Dios. Como dice Spurgeon, un predicador y del siglo XIX, si apelamos a la justicia, ¿qué podremos decir? Pero si apelamos a la misericordia, podemos todavía clamar a pesar de nuestra culpa. Porque por su justicia somos condenados, pero por su misericordia, por su bondad con nosotros, somos rescatados. Asimismo, en el versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El salmista siente que puede morir, por lo tanto ruega que Dios guarde su vida. Reconoce que solamente los vivos pueden alabar a Dios, por lo que nos recuerda que es ahora cuando debemos buscar su rostro y alabarle. Es ahora cuando aún tenemos oportunidad de ir y buscar a Dios por arrepentimiento.
no mañana, no la próxima semana, no cuando nos sintamos bien, es ahora que tenemos todavía la oportunidad de buscar su perdón. Y aún así sigue el salmista en el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. El salmista está pasando una dura prueba que lo ha llevado a tal punto que sus fuerzas no dan y sus noches se han llenado de lágrimas. Pero la diferencia es que un verdadero hijo de Dios va a tener un dolor auténtico cuando ha pecado contra él. Un creyente verdadero será llevado por el Espíritu Santo a humillarse y a arrepentirse. Y en esto podemos confiar, el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Vemos como ejemplo el caso de David. David fue un rey fuerte, un rey poderoso que tuvo el auxilio del Señor. Él prevaleció contra Goliat, prevaleció contra leones, contra osos. Cuando los hombres las veces estaban delante de él, él salía victorioso. Pero aquí vemos, cuando está frente a Dios, por su pecado, por su condición, es como un niño. Sollozaba todas las noches, reducido a nada. Y que nosotros no podemos sentir orgullo, no podemos sentir que no debemos humillarnos y llorar ante Dios. Si incluso David, con todo su poder, lloraba humillado ante Dios pidiendo su perdón, ¿no debemos hacerlo nosotros también? Cuando pecamos contra Dios, cuando afrentamos su nombre, no debemos ir buscando perdón. Y continúa aún así en el versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David llora por su pecado o por su enfermedad, pero también porque sus enemigos se están burlando de él. Reconocen que David fue un rey muy grande y temido, pero durante ese momento de aflicción los enemigos se alegran porque está abatido, porque está postrado y enfermo pasando una prueba muy grande. Así también nosotros, en algunas circunstancias, podremos presentarnos débiles y nuestros enemigos aprovecharán eso para afrentar el nombre de Dios. Pero el Señor nos escucha, así como dice el versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí vemos en el verso 8 un cambio. Ya no vemos a un David dolido por el pecado, humillado, lloroso, sino que vemos que el Señor ha escuchado y ha respondido la oración de David. Y en eso confiamos, hermanos y amigos, en que el Señor nos escucha. Con esa confianza podemos presentarnos delante de Él. Con esa confianza venimos aquí juntos a orar todos los miércoles. Con esa confianza podemos presentarnos delante de Él. Puede ser un día, una semana, un mes o años, pero el Señor escuchará nuestro llanto, nuestra voz. Cuando estemos pasando la prueba por la corrección de Dios o por una enfermedad, conozcamos más del Señor durante ese tiempo. Puede ser un tiempo que el Señor use para conocerle más a Él. Puede ser que y el Señor puede usar esa prueba para dar testimonio de Él y para dar testimonio a otros, que otros se vean fortalecidos por nuestro testimonio de cómo salimos de la prueba con ayuda del Señor. Y así también dice en el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Podemos también leer 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y eso nos da un consuelo y un gozo. El Señor nos oye. No podemos estar más agradecidos que incluso si aún sí pecamos, el Señor nos oye. Y en eso confió David, en su dura prueba, en su angustia, en su humillación. No sabía cuándo el Señor iba a responder, pero el Señor lo oyó.
Finalmente, en el versículo 10 leemos, y se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esa es la promesa de Dios. Ellos solamente van a tener un tiempo para burlarse, pero al final ellos serán derrotados porque estamos del lado de Dios. Podemos finalizar estos versículos con este mensaje. Debemos clamar suplicantes a Dios. Si hemos pecado, si estamos en prueba, si estamos enfermos, Dios es el único que debe recibir ese llanto de ayuda y súplica. Y puede que ese tiempo sea para humillarnos y para aumentar nuestra dependencia de Él. Puede ser que sea la única manera que verdaderamente busquemos al Señor. Muchas veces cuando estamos en tiempo de bonanza, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos buenas finanzas, buena prosperidad, puede que no lo busquemos igual o que incluso ni lo busquemos. Pero el Señor puede usar esas circunstancias para verdaderamente buscarle. Y que el Señor nos permita, por medio de su Espíritu Santo, cuando llegue esa prueba, decir, Señor, perdóname por no buscarte, por no adorarte como debía, cuando debía. Debemos dar gracias si pasamos por alguna prueba porque confiamos en la bondad de Dios. Debemos agradecer cuando por medio del Espíritu Santo el Señor nos haga llorar clamando por su misericordia, porque Él es fiel y sabio para perdonarnos. Así que adorémosle públicamente y compartamos a los demás lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hará en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por una vez más permitirnos meditar en tu palabra. Permítenos ser conscientes de la necesidad que tenemos de buscarte. No permita, Señor, que pasemos por alguna prueba y no seamos capaces, Señor, de humillarnos, de arrodillarnos, de llorar, Señor, por tu perdón. Porque tú eres un Dios de ira, un Dios de juicio y justicia, Señor. Y no permita, Señor, que esa ira sea impregnada hacia nosotros, Señor, sino más bien permítenos humillarnos, pedirte perdón y buscarte. Permite, Señor, que estas palabras, Señor, aún débiles, sean de aliento, de gozo, Señor, que tenemos a quien podemos buscar, a quien podemos pedir auxilio. Y tú, Señor, en tu momento nos oirás y responderás, Señor. Permítenos ser pacientes si estamos enfrentando alguna prueba. Permítenos con diligencia, Señor, buscarte en oración y que podamos dar fruto, Señor, de ese arrepentimiento, Señor, en nuestros corazones. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén.